El trabajo titulado Allan Poe o El secreto de las abejas, de Elías Cristóbal Colón, de aquí, los anfitriones, de Sanlúcar de Barrameda. Buenas tardes, ellos son Blanca, José Manuel y Cuevas y yo me llamo María y nosotros hemos mirado la naturaleza. A poco que la observamos podemos ver que se presentan múltiples formas geométricas, hexagonales, piramidales, esféricas y un largo etcétera. Esto hace que nos preguntemos si la naturaleza sabe de matemáticas, pero realmente están dando respuesta a una pregunta que se planteó hace millones de años. La respuesta a nuestro trabajo es una celdilla de un panal de abeja. Entonces nos hemos fijado en Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un novelista gótico en el cual se han fijado muchos directores y guionistas para realizar sus películas. En uno de sus relatos, el cuento 1002 de Scheherazade, aparece un fragmento el cual ha sido el inspirador de nuestro pequeño proyecto. Y dice así: abandonando aquella tierra, llegamos enseguida a otra, en la que las abejas y los pájaros son matemáticos de tanto genio y erudición que diariamente dan lecciones científicas de geometría a los sabios del imperio. El rey de aquel lugar ofreció una recompensa por la solución de dos problemas muy difíciles. Problemas que fueron resueltos al momento, uno por las abejas y otro por los pájaros. Pero el rey guarda su solución en secreto, y solo tras muchas discusiones y trabajo y la escritura de voluminosos libros durante una serie de años, llegaron los hombres matemáticos finalmente a soluciones idénticas a las dadas por las abejas y los pájaros. En este párrafo aparecen dos cosas que nos llaman especialmente la atención. Una es que las abejas dan diariamente lecciones científicas de geometría a los sabios del imperio, y por otro lado que el rey ofrece una recompensa por la solución de dos difíciles problemas que fueron resueltos al instante por las abejas, y que tras largas discusiones y muchos libros después de muchos años fueron resueltos por los hombres. Y entonces nos planteamos, ¿a qué problema se refiere Allan Poe? ¿Existió realmente el arduo estudio que plantea Poe y tras muchos años se llegó a la conclusión a la que llegaron las abejas? ¿O quizás todo es pura imaginación? Bien, nosotros cuando observamos a las abejas y las intentamos relacionar con las matemáticas, lo primero que se nos viene a la cabeza son sus casitas, perfectos embaldosados hexagonales que encajan unos con otros. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué eligieron el hexágono? Bien, nosotros estudiamos que para que se pueda producir un panal tienen que ser con polígonos que encajen entre sí. Y vemos que los que encajan entre sí son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el hexágono? Bien, pues la respuesta está en su perímetro y en su área. Bueno, nosotros hemos elaborado una gráfica y hemos marcado en el eje X el número de lados de un polígono y en el eje Y el área que alberga en su interior, y hemos mantenido el perímetro constante. Y vamos viendo cómo a medida que aumenta el número de lados, también lo hace el área. Por tanto, de los polígonos que hemos visto que encajan, el que más lados tiene y por tanto más área es el hexágono. Por eso a las abejas les conviene más, porque gastando lo mismo en perímetro obtienen un mayor espacio. Bien, pero esto no es todo. También podemos ver cómo estas estructuras surgen de manera natural con las pompas de jabón, que es algo con lo que nos ha gustado mucho jugar siempre. Ahora vamos a ver el vídeo. Vemos como cuando rodeamos una pompa de jabón de otras del mismo tamaño se van formando a su alrededor caras planas. Esto lo hacen para minimizar, digamos, el gasto de energía, al igual que lo que hacen las abejas, que es para minimizar el gasto. Y nos preguntamos, ¿por qué las abejas necesitan economizar cuando el material lo fabrican ellas, es decir, la cera que utilizan? El que sean ellas las que fabriquen el material no quiere decir que les salga gratis. Entonces esto nos ha llevado a mirar los números de estos insectos tan peculiares. Y nos hemos dado cuenta que en un panal de abejas hay aproximadamente unas 50.000 abejas, y que la vida de cada una dura entre unas 4 y 8 semanas. En este periodo producen aproximadamente unos 5 gramos de miel. Entonces tenemos que para producir 1 kilogramo de miel, 2.500 abejas tendrían que recorrer 40 kilómetros. Si multiplicamos estas 2.500 abejas por estos 40 kilómetros, nos da un total de 100.000 kilómetros, que es aproximadamente unas 2 vueltas y medias a la Tierra. Pero es que además, para producir 1 kilogramo de cera, necesitan 8 kilogramos de miel, por lo cual sería un total de aproximadamente unas 20 vueltas a la Tierra. Entonces es normal que necesiten ahorrar.
Bueno, ya hemos observado cómo las abejas ahorran por el exterior, pero con el interior, ¿cómo es la estructura interna de una abeja? Parecería lógico pensar que las cerrillas de las abejas son prismas hexagonales. En cambio, cuando pusimos un trozo de cera en la lupa binocular, nuestra idea cayó. Porque lo que se ve sería un hexágono con un vértice central en el que convergen tres aristas. De tal manera que ya es imposible que fuera un prisma hexagonal, porque si la cerilla tuviera esta forma, lo que se vería sería un teselado completo de hexágono, sin ningún vértice ni nada. Otra posible explicación que tomamos fue que tuviera una pirámide hexagonal, como la que voy a mostrar ahora. Pero si se viera desde arriba en la planta, se verían 6 aristas, y tampoco se ven solamente 3. Entonces, ¿qué ha tenido que ocurrir? Alternativamente se ha ido eliminando una arista sí y una arista no. ¿Cómo? Pues bajando los puntos, tal y como voy a representar en esta animación. Hasta que se forman 3 caras rómbicas, de manera que las 6 caras del prisma hexagonal que teníamos iniciales se han convertido en 3 caras rómbicas. El volumen de esta estructura con respecto al prisma hexagonal es el mismo, porque lo que se produce es una traslación, como voy a mostrar en esta figura. Entonces, ¿qué sentido tiene realizar esta estructura tan compleja? El sentido de esta estructura es el ahorro, porque como ha dicho mi compañera, le cuesta bastante trabajo el material a las abejas, por tanto buscan el ahorro. Bien, además de todo el ahorro en la estructura en sí que puede tener, el ángulo que puede formar la cara rómbica con el plano horizontal puede ser de muchos valores. En cambio, tras unos cálculos diferenciales, llegamos a la conclusión de que había uno óptimo, que reducía el área, la superficie, a lo mínimo. No podíamos determinar si ese ángulo coincidía con el de las abejas instrumentalmente, porque no teníamos medio para ello. En cambio, si recurrimos a la historia, vemos que coincide con el de las abejas. Entonces nos preguntamos, ¿saben las abejas matemáticas o nos las han enseñado ya nosotros? Por otra parte, tomamos 4 cuerpos geométricos, un prisma triangular, uno cuadrangular, uno hexagonal y la cerilla real de un panal de abeja. Y estudiamos un poco el área de cada uno de los cuerpos geométricos y vimos los ahorros relativos que había. Por ejemplo, el cuadrangular con respecto al triangular ahorra un 11% en superficie, el hexagonal con respecto al triangular un 16% y la cerilla real de un panal de abeja un 12% con respecto al hexagonal, que es bastante. Pero además, al hecho de que estuviese cortado por un ángulo determinado, que este ángulo sale con nuestros cálculos, en los cálculos diferenciales 35 grados y 15 minutos, se forman 3 caras rómbicas con unos ángulos determinados, que sería 79 grados y 34 minutos y el otro ángulo 124 grados y 26 minutos. Como conclusión llegamos a que esta es la obra de ingeniería de las abejas. Como decía Darwin, es una obra que puede dejar maravillado a cualquiera. Aquí el trabajo y la perfección es perfecto, porque además del ahorro que tiene por sí la estructura, se ahorra todavía más porque las paredes son compartidas entre cerrillas. Al fin de todo, se busca la economía de material. Ahora mi compañero va a explicar un poco la parte histórica. Sin embargo, el interés por el panal de abejas ha habido a lo largo de la historia. Tiene como comienzo en los griegos y ha llegado hasta nuestros días. Lo primero que ocurre es que los griegos tienen interés sobre la parte, sobre todo, externa del panal de abejas, porque debido a la época en la que vivían, no tenían apenas recursos para medir y cómo debería ser la parte interna en el polígono con mayor área que encaja. Posteriormente, este problema queda en el olvido y se empieza de nuevo a calcular la parte interna de la cerilla cuando llega el alemán, un matemático alemán llamado Kepler, que dice que la cintura interna del panal de abeja es de un rombodecaedro, es decir, un poliedro formado por 12 caras rómbicas. Posteriormente, en el año 1712, un astrónomo
un astrónomo italiano llamado Filippo Giacomo Maraldi le presenta a la Academia de Ciencias de París un problema bastante difícil sobre la estructura interna del panal, y llega a la conclusión de que los ángulos que de las caras rómbicas que formaba la celdilla eran de 70,32 minutos y 109 grados, 26. Pero siempre nos hemos preguntado, ¿cómo pudo este matemático calcular los ángulos de esta figura? Todavía no lo sabemos. Posteriormente, un naturalista y físico llamado Renoir francés tiene un cierto interés sobre el problema que planteó Maraldi y llega a concluir y tiene una hipótesis sobre que la estructura del panal de abeja maximizaba el volumen, es decir, aumentaba mucho el volumen y minimizaba el coste. Por lo tanto, el objetivo principal que tenía era la eficiencia. Posteriormente, en el año 1789, le propone a su amigo el matemático llamado Koenig que le construya una caja con caras planas menos una de sus partes que quedaron una cara hueca, y llegó a calcular que el ángulo que formaba esta estructura era de 70 grados, 32 minutos. Posteriormente, Maclaurin es otro matemático muy conocido escocés que llega a casi los mismos cálculos que las abejas, pero con un pequeño error. Más tarde, por otra parte, llega el matemático suizo Kramer, que le da tanto la razón como a Maclaurin como a las abejas. Pero ocurre algo que va a cambiar el transcurso de este problema, que lo que ocurre es que un barco que iba hacia las costas inglesas se hunde. Esto se ha provocado porque tanto las acciones como el viaje que se había realizado se habían basado en una tabla logarítmica donde se había hecho tanto los cálculos. Esta tabla logarítmica también se había basado Maclaurin y Koenig los cálculos sobre el panal de abeja, y finalmente lo que hace Maclaurin es rehacer los cálculos y descubre que llega a los mismos cálculos que había llegado a las abejas, con un ángulo de 70,34. Más tarde, en el año 1964, este problema queda un poquito apartado, y en el año 1964 un matemático estadounidense de origen húngaro llamado Fejestor propone una figura o un poliedro un poquito más complejo que la de las abejas, pero la única ventaja que tenía es que ahorraba solamente un 0,035% de la cera del panal de las abejas, pero era casi no importaba, ya que si vemos esta estructura, su base es hexagonal y además tiene en su centro tiene otra figura, cuadrado, y es bastante difícil de construir. Por lo tanto, la más sencilla era la del panal de abeja. Y entonces todo esto llega a la conclusión de que el mismo matemático Fejestor tampoco sabía que esta figura era la más óptima, y ese problema hasta hoy en día sigue abierto.